es más prevalente en mujeres que en hombres, nuevamente como muchas otras patologías, y en algunas ocasiones se le atribuye a los cambios hormonales. Y por último, el 10% padece dolor crónico en la ATM, o sea que de ese 5 al 12% de la población en general, el 10% de ellos seguirá con su curso en el dolor de la articulación temporomandibular. Ahora, cuando un paciente se nos presenta con dolor en la articulación temporomandibular, ¿qué es lo que es o qué es lo primero que podríamos pensar? Pues que es una disfunción, ¿no? Es una disfunción de la articulación temporomandibular. La ADA es la American Dental Association y la define como una patología o condición que afecta la articulación, los músculos masticatorios y las estructuras asociadas. ¿Me da una definición real de lo que yo puedo encontrar en mi paciente? No, únicamente me dice en dónde puede estar la sintomatología, ¿no? Y no me dice cuáles serían sus síntomas, cuáles son sus signos o qué es a lo que me puedo enfrentar con un paciente con dolor en la articulación temporomandibular. Ahora, nos dice que es una patología o una condición que afecta la articulación temporomandibular. Pero nosotros realmente conocemos esta articulación. Tal vez para nosotros es mucho más fácil pensar en la articulación de la cadera o en la articulación del hombro, porque la tenemos mucho más presente. Pero la articulación de la temporomandibular nos olvidamos muchas veces de cómo es su anatomía. Si no sabemos cómo es su anatomía, tampoco vamos a poder dar una indicación clínica o dar un diagnóstico correcto si no sabemos qué estructuras son las que podemos revisar. Entonces, articularmente está conformado por el hueso temporal en la parte superior, después por el cóndilo mandibular en la parte inferior, y en medio de estas dos estructuras se encuentra un menisco, ¿vale? Ese menisco se desplaza con los movimientos, ¿okay? Los dos huequitos que se ven por ahí, ¿vale? Son los recesos sinoviales. Esos recesos sinoviales hacen que el menisco se pueda deslizar y mover y que no vaya más allá del movimiento que tendría que ser. Esta es una definición que me agrada más que la de la Asociación Americana, porque me dice que ya es un grupo heterogéneo de diagnósticos que afectan la articulación temporomandibular y los tejidos circundantes. Y además nos toman en cuenta a los fisioterapeutas como parte de la atención de algún trastorno temporomandibular. Ya no solo toman en cuenta a los dentistas. Si una asociación de dentistas da la definición de que es un trastorno temporomandibular, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? ¿Que en dónde tenemos que ir? Con los dentistas, ¿no? Entonces, esta es una definición mucho más amplia y que además nos propone a nosotros dentro del manejo de la atención del dolor en los pacientes con este tipo de afectaciones. Siguiendo con la anatomía, pues aparte de la articulación como tal, tenemos músculos que se encargan del movimiento en esta articulación. Son principalmente 4 músculos, que es el macetero superficial, que es este que se encuentra aquí, el macetero profundo, que se ven un poco las fibras por delante, y el temporal. Esos son los músculos que se encuentran en la superficie, a los que realmente podemos acceder sin siquiera entrar a la cavidad oral. Y los otros dos son el pterigoideo interno y el pterigoideo externo, ¿vale? Que es el D y el E. Uy, esta tecnología. ¿Cómo me regresa? Por favor, ayuda. ¿En dónde nos queremos quedar? Más. Bien, ya. Ya me había yo pasado muchas, lo siento. El pterigoideo interno y el pterigoideo externo tal vez nos quedan un poco más complicados en el abordaje porque son intraorales. Y pues intentar decirle al paciente que vamos a introducir
introducir nuestro dedo en su cavidad oral, a lo mejor en las primeras sesiones es un poco impactante para el paciente, ¿no? Y además, como no estamos acostumbrados a poder examinarlo y diagnosticarlo, pues a nosotros a lo mejor también nos sería algo molesto. Una vez sabiendo la anatomía, que nos decían que eran estructuras articulares de la temporomandibular, pero también nos mencionaron estructuras asociadas a la articulación temporomandibular. ¿Cuáles serían estas estructuras? Pues las que están adyacentes a ella, o sea, que serían la parte facial y la parte del cuello principalmente, aunado a la parte del cráneo. ¿Cómo se podrían manifestar este tipo de disfunciones asociadas a los trastornos temporomandibulares? Con dolor de cuello, con dolor en la región facial y con dolor de cabeza principalmente. Y muchas veces la causa de visita de los pacientes a las clínicas de fisioterapia no es el dolor en la articulación temporomandibular, tal vez pueda ser el dolor de cuello, pero su origen o su principal afectación tal vez podría estar en la articulación temporomandibular y nosotros únicamente trataríamos la sintomatología secundaria a la presencia de los trastornos temporomandibulares. Entonces, es importante que estas tres sintomatologías o estas tres regiones se nos queden grabadas para que cuando nos llegue un paciente con dolor de cuello, que no salga, que no progrese o que no se le disminuya del todo su sintomatología, podamos nosotros entrar a la articulación temporomandibular, porque está bastante correlacionada en cuanto a la mejoría clínica. Bien. Ahora, ¿cuál sería la sintomatología principalmente que cursarían los pacientes? Pues específicamente en esta articulación, pues dolor en la cara, en el aspecto lateral de la cara, ¿vale? Son pacientes que llegan tal vez que no pueden hablar bien, que te dicen que no pueden comer bien, que se tocan la mitad de la cara o la cara totalmente, que tienen problema al realizar los movimientos de apertura, de cierre, de diducciones, que no pueden hablar bien, que no pueden pasar la comida, que normalmente lo que te dicen o lo que te mencionan en la clínica es: no puedo morder un elote o no puedo morder una manzana porque no me da la apertura de la boca, ¿vale? Entonces, que no puedas comer un elote es muy preocupante, ¿no? O una manzana, ¿no? Que no podamos abrir la boca para comer algo que se nos antoja, pues está un poco complicado, ¿no? Y después podría estar acompañado de ruidos articulares. Si todos nos tocamos 1 centímetro por delante de nuestra orejita, de nuestro meato auditivo, tal vez si abrimos y cerramos la boca, escuchemos o sintamos que un cóndilo sale por delante del otro, o que están como desincronizados los dos. O escuchamos un ruido como de arenita, o como un clic, o como un ruido muy agudo, ¿vale? Eso puede estar acompañado de la sintomatología anterior en nuestros pacientes. ¿Okay? Bien, ahora yo les pregunto, si toda esta sintomatología la tuvieran ustedes, dolor en la cara lateral, que no pueden abrir la boca, que a veces sienten dolor dentario, que no pueden comer una manzana y que oyen ruidos articulares cada que abren la boca, ¿a dónde irían? ¿Quién iría con sus compañeros que tanto queremos los dentistas? ¿No? Yo iría con un dentista antes de saber todo esto. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que abarca la estructura dentaria tendría que ver con ellos. Y el dolor en esta parte tendría que ver con los dentistas, ¿vale? La mayoría de la población lo que haría sería irse con un dentista, porque ¿qué pensamos? Pues que tenemos picada una muela, o que ya nos está saliendo la muela del juicio, o que algo nos está pasando en los dientes, pero nos olvidamos de toda la estructura muscular, nerviosa y articular. Bien, ahora,
si la mayoría de la gente se va con un dentista, ¿cuánto nos conocen a los fisioterapeutas los dentistas? Este es un estudio que se realizó en Florida. Les mandaron un cuestionario a muchos dentistas, me parece que eran a 2,000 dentistas y solo lo regresaron contestados 260. ¿Cuáles eran las preguntas principales? Si ellos hacían una valoración muscular, aparte de la valoración dentaria que ellos tenían que realizar normalmente. El 75% de los dentistas dijo que sí hacía valoración muscular, que palpaba los músculos maceteros y los pterigoideos y el temporal. El 30% daba tratamiento para esa musculatura, ¿vale? Sin ser fisio, eran dentistas. ¿Qué tratamiento daban? Compresas calientes y cold packs, compresas frías, ¿vale? Y les enseñaban a hacer un masaje en la región de estos músculos, los dentistas. Y el 90% optaba por unas órtesis dentarias, ¿vale? Ahora, teniendo en cuenta el dato de que el 75% de los dentistas hacía una valoración muscular, ¿cuántos referían a estos pacientes con un fisioterapeuta? Si ya sabían que su afectación era muscular, pues ¿quién se encarga de la musculatura o quién se encarga del sistema de movimiento? Los fisios, ¿vale? Entonces, ¿cuántos mandaban a los fisios? Únicamente el 30%. ¿Vale? El 62% prefería mandar a sus pacientes a cirugía, ¿vale? En todas las guías clínicas de práctica en fisioterapia, la cirugía es la última elección de los profesionistas, de los profesionales. Siempre antes, en primera línea, está el tratamiento conservador, ya sea con fisioterapia o con farmacología. Pues estos dentistas lo primero que pensaban era que necesitaban una cirugía, ¿vale? Y el 32% los mandaba a ortodoncia. Ahora, ¿por qué no los referían a fisioterapia? Les preguntaron que por qué no referían a los pacientes que tenían dolor muscular con un fisioterapeuta. ¿Qué contestaron ellos? Estas fueron sus 3 respuestas más comunes. No conocen los beneficios de la fisioterapia. La fisioterapia solo es una solución temporal, o sea que no le íbamos a quitar el dolor a los pacientes. Y que la articulación temporomandibular está fuera de las habilidades del fisioterapeuta. O sea que no nos creen capaces de atender a un paciente con dolor en la articulación temporomandibular. ¿De quién es el problema? ¿De los dentistas o de los fisios? Puede ser parte de los dos, ¿no? Una porque los dentistas a lo mejor no tienen en su comunidad cercana a un fisio, y otra porque tal vez los fisios no nos sabemos vender con la gente. En el momento que nosotros le decimos a alguien que no conocemos que estudiamos fisioterapia, ¿qué es lo primero que nos dicen? Ah, tú eres el de los masajes, ¿no? ¿Y qué le decimos para ya no pelearnos con la gente? Que sí, y seguimos bailando, ¿no? Seguimos nuestra convivencia. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Ser sutiles y amables, pero decirles, no solo hacemos masajes, podemos atender cualquier tipo de dolor en alguna articulación, podemos hacer muchas cosas, trabajamos con ejercicio, ¿no? Entonces, vendernos un poquito más con la gente podría ser beneficioso para nosotros, ¿no? Porque el hecho de que los dentistas, que son parte del área de la salud y que hay muchísimos, digan que los fisioterapeutas no podemos hacer nada por los pacientes que tienen dolor, es algo muy fuerte. Bien, y ahora, una vez que ese 30% de dentistas refieren a los fisios, los pacientes, ¿cómo llegan esos pacientes con los fisios? Pues en este estudio se refirieron 511 pacientes de las unidades dentarias, ¿vale? Por cada paciente que había, este paciente había visitado por lo menos 4 o 5 profesionales de la salud, ¿vale? O sea que era un paciente multitratado.
¿A qué nos enfrentamos cuando un paciente es multitratado? A que tiene miedo que lo toquen, a que ya no va a confiar en los profesionales de la salud, a que ya no va a adherirse al tratamiento como si hubiera sido la primera vez, ya se va a sentir un poco timado o engañado, ¿vale? ¿Y cómo nos llegan esos pacientes? Pues de 511, 427 llegaban con afectación muscular, o sea que tenían dolor de origen muscular, 199 con desplazamientos discales y 289 con problemas articulares, ¿vale? En algunos casos se tomaban las tres características, o sea, un paciente tenía las tres cosas, ¿okay? Entonces, teniendo en cuenta que eran 511 pacientes y 427 tenían afectación muscular, pues nosotros tendremos que hacer algo, ¿no? Los músculos nos corresponden a nosotros y la articulación nos corresponde a nosotros. ¿Qué es importante aquí? Que la mayoría llegan con dolor crónico. Y el dolor crónico es bastante más complicado de llevar que un dolor agudo. Y además, el 80% de este dolor crónico podría ser de origen muscular. O sea que tal vez si ese paciente que haya visitado a 5 profesionales de la salud en primera instancia o en segunda instancia se hubiera encontrado con un fisioterapeuta que lo hubiera valorado a partir de movimientos articulares, movimientos funcionales, le hubiera palpado la articulación, le hubiera palpado la musculatura, tal vez ese paciente no hubiera tenido que buscar otros 4 profesionales de la salud para que le dieran un diagnóstico clínico correcto, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante, porque dentro de nuestra currícula o dentro de nuestra carrera profesional, ¿cuánta importancia le damos a esta articulación? ¿Cuánto tiempo ustedes estudiaron la articulación del ATM en anatomía, por ejemplo? O nada o muy poquito, ¿no? ¿Cuánto tiempo la estudiaron en diagnóstico clínico? Hay pruebas funcionales, le damos mucha más importancia a otras articulaciones que a una articulación que nos permite hablar, que nos permite comer, que nos permite reírnos, que nos permite comunicarnos con la gente. Entonces, se calcula que únicamente se habla alrededor de 2 horas durante 5 años de carrera de la articulación temporomandibular. Solo 2 horas comparado con todo lo demás que aprendemos. ¿Ustedes creen que con 2 horas nos podría bastar para aprender a tratar, valorar, examinar la articulación temporomandibular? Y ya si en la escuela no nos obligan a leer de eso, nosotros en cuanto a lo personal iríamos a leer sobre esto. Solo el 5% de los estudiantes fue a leer por interés propio algo relacionado con la articulación temporomandibular. De ahí el otro 95% dijo, pues esa articulación a mí no me importa, ¿vale? Entonces puede ser una deficiencia de los fisios el hecho de omitir no solo la articulación temporomandibular, omitir las cavidades del cuerpo, porque tampoco dentro del suelo pélvico hay mucha información o mucho interés en cuanto a los fisios. Entonces parece que las cavidades y los fisios como que no se llevan muy bien, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Integrar alguna materia o algún porcentaje de horas dentro de anatomía, dentro de alguna ortopédica, dentro de alguna fisioterapéutica, las disfunciones o el tratamiento o el diagnóstico de las disfunciones de la articulación temporomandibular. O cursar una especialización una vez que terminemos la carrera. Entonces, es muy importante saber si nosotros nos queremos especializar o si queremos seguir ganando currícula en cuanto a la toma de cursos y que estos sean eficientes, ¿vale? Dentro de la especialización en fisioterapia y la articulación temporomandibular
se tendría que valorar o que evaluar o que llevar a cabo este modelo de intervención dentro de la fisioterapia ortopédica. La fisioterapia ortopédica dentro de la WCPT la tomaron como una especialidad en 1981 y es de lo que hay más profesionales reconocidos, que es donde entraría la valoración de la articulación temporomandibular. Sin embargo, de estos profesionales, únicamente el 2% había tomado cursos acerca de la articulación temporomandibular. Todo el resto había tomado cursos de otro tipo de articulaciones. De 7.655, únicamente el 2% sabía tratar, valorar y evaluar la articulación temporomandibular. De ahí las otras especializaciones que más tienen fisios, que más les interesa a los fisioterapeutas, son la fisioterapia geriátrica y la fisioterapia pediátrica, ¿vale? Que también tendrían algo que ver con la articulación temporomandibular, el desarrollo de cómo hablan los niños, de cómo comienzan a comer, de cómo comienzan a hablar. Eso tendría que ver también con los fisios que trataría la ATM. Y en la parte geriátrica, pues la pérdida dentaria, el hecho de volver a comenzar a comer sin dientes o cómo utilizar las órtesis o las placas dentarias, eso también sería importante para que los fisios lo aprendieran. Cómo reeducar el movimiento nuevamente para que los pacientes puedan comer, puedan hablar. Entonces, las tres especialidades que más gente tienen no se especializan en la articulación temporomandibular. Entonces, además, yo lo veo como un gran campo de trabajo. Ya vemos tantos fisios deportivos, tantos fisios manuales, tantos fisios geriátricos, pediátricos, que a lo mejor nos olvidamos de las pequeñas articulaciones y tal vez asociándose ustedes con algún dentista podrían generar un nivel económico más alto que si se dedicaran a los deportistas, porque no hay competencia. Y además ustedes aquí tienen a sus compañeros de odontólogos que si ya son amigos, pues a lo mejor cuando salgan pueden poner una clínica y entre los dos podrían generar bastante aumento en el nivel económico porque no va a haber nadie o va a haber muy pocos que se dediquen al tratamiento de la articulación temporomandibular. Entonces, si no les gusta en la articulación, pues se pueden ir por lo económico. No hay competencia para tratar este tipo de patologías, ¿vale? Y las especializaciones pues son una manera de generar estas competencias, ¿okay? Entonces ustedes me parece que van a tener una especialización de fisioterapia en la articulación temporomandibular. Entonces sería una opción para que ustedes cuando salieran de la carrera dentro de esta universidad la tomaran y pudieran generar más ingreso y no tomarlo como una pérdida económica, sino como una inversión económica para que en poco tiempo esto se reditúe. Bien, este mapa me pareció interesante porque son las zonas en color, son los fisioterapeutas que hay por cada 10.000 habitantes. En donde hay más, bien, en donde hay más fisioterapeutas, creo que tampoco se oye, ¿verdad? ¿Pero sí me oyen? Más o menos. En donde hay más fisioterapeutas formados es en Estados Unidos y Canadá. Y en México, que hay alrededor de 1 a 5 por cada 10.000 habitantes, ¿vale? O sea que al parecer está explotada la carrera, pero en realidad no, hay poquitos fisios por cada 10.000 habitantes. Entonces lo que hay que hacer pues es mucho marketing entre nosotros para que la gente nos conozca. Bien, ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros, ya que sabemos las pequeñas deficiencias que tenemos acerca del abordaje
paciente con dolor en la articulación temporomandibular. ¿Hacia dónde nos tendríamos que dirigir? Pues principalmente basándonos en el modelo de intervención en fisioterapia, que es el MIF, que comienza con la examinación y la evaluación. Lo primero que tendríamos que hacer, seamos o no seamos expertos, es saber las banderas rojas. Estas banderas rojas son patologías o afectaciones que están fuera de nuestro alcance, ¿vale? ¿Con qué se ha correlacionado con dolor temporomandibular? Que no tenga que ver con nuestras competencias. Pues con una fractura, ¿vale? Que el paciente presente dolor severo, que sea nocturno, que no pueda abrir la boca después de un impacto directo, que tenga sintomatología